La hidatidosis hay prácticamente en el curso hidatidosis pulmonar y hidatidosis hepática. No son enfermedades distintas, son una sola enfermedad, por si acaso. Y se le llama así porque la costumbre de llamarle por la hidátide, por la formación que se forma la bolsa de líquido que se va a formar. La verdadera enfermedad es la equinococosis, que está producido por el equinococcus. El equinococcus es un parásito, tiene 4 especies. Echinococcus granulosus, que es el que mayormente afecta al hombre como huésped intermediario, o sea que se interpone en la cadena normal que sucede, que la vamos a ver en el ciclo vital, que lo vamos a ver un poquito más adelante. No, perdón. El Echinococcus multilocularis, que no es de nuestro medio, pero excepcionalmente podríamos llegar a tener algún caso por aquí, que es fundamentalmente de la parte norte de América y de Europa, y las otras 2 especies que prácticamente no afectan al hombre, el Oligartrus y el Boguel. Como le digo, esta parasitosis es una y puede en su desarrollo afectar la zona de el hígado, la zona del pulmón o cualquier otra parte del sistema. Nosotros nos vamos a ocupar con alguna, digamos, peculiaridad de cómo es que se maneja y se trata la equinocosis pulmonar. En la semana siguiente, ustedes van a tener la charla de hidatidosis hepática. Entonces, en ella ya van a ver las particularidades de la parte abdominal. El Echinococcus granulosus, que es el parásito que ustedes tienen acá, a un lado un esquema y en la parte izquierda lo que están viendo es visto a la microscopía óptica, ¿no? Esto no es microscopía electrónica, es microscopía óptica. ¿Por qué? Porque el tamaño de este parásito va de los 3 a 5 milímetros. Por lo tanto, es visible, inclusive a simple vista, ¿no es cierto? Pero claro, sus características, todo ello, no va a ser posible verlo con mucha claridad en un examen simple. Y acá tenemos a la derecha la parte de esquemática. El pequeño es el masculino, el más desarrollado es el femenino. Sin embargo, ustedes ven que ambos en su parte final o proglótida, que así se llama, genera huevecillos que van a dar lugar cada uno de ellos, si es que sobreviviera, en fin, a todas las condiciones, va a dar lugar a otro nuevo parásito. Entonces, el Echinococcus granulosus vive adherido a la microvellosidad del lumen intestinal del perro. Allí se aloja y allí es que parasita y va a vivir del perro. Su tamaño va de 3 a 5 milímetros y como ustedes han visto tiene está dividido en 3 partes, pero en la cabeza ahí tiene una serie de elementos o ventosas y una serie de ganchos que son los que van a servir para sostenerse en el lumen intestinal. La parte final de esta proglótide se llena de huevecillos que están dadas en esta segunda porción, que es donde se van a generar, digamos, y se van a alojar los huevecillos en la tercera parte final. Lo importante a recordar aquí es que esta proglótide, una vez que se llena, eclosiona, se rompe y libera todos estos huevecillos. Y luego se va a regenerar una nueva proglótide. Entonces, ¿qué tenemos? Este parásito que está adherido al lumen intestinal del perro fundamentalmente, periódicamente elimina una gran cantidad de huevecillos hacia el exterior. Se han llegado hasta 1500 huevecillos, narran los autores, que elimina cada vez que se rompe. Y esto se regenera. Entonces, mientras está viva
Esta larva va a ir eliminando cada vez mayor cantidad de huevecillos que van pues infestando el medio ambiente. El Echinococcus multilocularis tiene una particularidad que es más pequeño, 1.2 milímetros, o de 1 a 3 milímetros prácticamente. Morfológicamente es muy similar, pero otra de las cosas es que, digamos, entre comillas, para suerte nuestra, está en la parte de Europa y en la parte de Norteamérica. Mayormente se encuentran entre en el zorro, coyote, y excepcionalmente el hombre participa como un huésped intermediario. Lo triste de esta enfermedad es que hace un tipo de alvéolos en la zona en que se implanta, no como la otra, que es un solo globo, por decir así, en la que se llena el líquido. En cambio, este es de tipo de varias vesículas o de tipo de alvéolos, de tal manera que el lugar donde se aloja lo destruye por completo. Si es el hígado, lo va destruyendo, y esto igualmente sucede cuando lamentablemente el hombre lo sufre. En este caso, el tratamiento fuera de intentar controlarlo médicamente, lo que vamos a tener es que va a haber necesidad de hacer una hepatectomía parcial para eliminar este parásito. Ahora, ¿por qué el nombre de hidatidosis? ¿De dónde nace? Nace de la afectación de lo que es la forma larval del Echinococcus. Lo vamos a entender un poquito mejor de repente si nosotros vemos el ciclo vital. Vamos a venir acá para que nos entendamos mejor. Vamos a avanzar un poco y en esta parte vamos a ver lo siguiente. El perro elimina los huevecillos. Estos huevecillos van al medio ambiente, al pasto en general, ¿cierto? Esto, en el pasto que están los huevecillos, viene la oveja, los ingiere. Y al ingerir el huevecillo, por medio de los ácidos que se tienen en el estómago, se elimina la caparazón que se logra formar y se libera la larva. Esta larva va a ser la que se va a introducir y no va a dar lugar a una tenia, no, sino se va a introducir a través del intestino hacia la parte interna de la oveja, va a su torrente sanguíneo, se va a alojar ya sea en el hígado, en el pulmón, en fin, y de esta manera se va a formar un quiste hidatídico. Estos gérmenes, estos parásitos que están alojados en el pulmón, por ejemplo, son eliminados en los mataderos, va el perro, los ingiere y ahí nuevamente se va a infestar y va a adquirir la forma más bien del parásito, ¿cierto? O sea, el perro en el ciclo vital normal se infecta con el parásito. El huésped intermediario lo que se afecta es por la forma larval, por eso va a desarrollar el tipo de quiste hidatídico. El hombre puede hacer las veces de la oveja, o sea, como un huésped intermediario. A grandes rasgos, ¿qué sucede? Los huevecillos que están en el medio ambiente, va el niño, generalmente los niños son los que afectados, está jugando en esa zona, entonces en su ropa o en sus manos va a tener varios quistes o escoles que han estado formados y se los va a llevar a la boca, los ingiere, llega al intestino por medio de los ácidos y luego la parte alcalina, destruye la cubierta que tiene esta larva y se va a liberar la larva. Esta atraviesa la mucosa intestinal y obviamente va a la circulación portal. Y ustedes saben que la circulación portal empieza en el intestino, en pequeños capilares, se va juntando para terminar en la vena porta. Esta vena porta luego va a atravesar el hígado, por decir así, se va a ramificar allá para terminar en la parte sinusoidal. O sea, empieza un tronco grueso, se ramifica, termina en capilares que son los sinusoides, y luego se reconstituye nuevamente en capilares
para terminar en las venas suprahepáticas. Estas a su vez desembocan en la cava inferior, que está muy cercana ya al corazón, va al ventrículo aurícula derecha, ventrículo derecho y ya al pulmón, ¿cierto? Listo. El pulmón, la misma figura, empieza por una arteria grande, se va ramificando y termina en los alvéolos. Los alvéolos se reconstituyen en la otra parte para terminar en las venas pulmonares, que va a desembocar en la aurícula izquierda. Tengan en cuenta o tengan presente esto. Arteria pulmonar, pero lleva sangre venosa. Y las venas pulmonares llevan sangre arterial. Eso lo deben tener presente siempre. Entonces, va a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y luego a la economía. ¿Por qué les hago y les remarcamos todas estas cosas? Por la siguiente razón. Si la larva que atravesó la mucosa intestinal viaja con cierta rapidez antes de que crezca bastante, llega al hígado y lo va a atravesar a través de los capilares que tiene, o sinusoide hepático, para hablar con propiedad, del sinusoide hepático, lo atraviesa. Entonces, llega ahí y finalmente desemboca pues, en las venas suprahepáticas para ir al corazón. Ahora, si la larva llegó lentamente, se queda atrapada pues, en el sinusoide hepático y ahí se va a nutrir y finalmente, entonces, ¿qué es lo que va a tener? Lo que va a desarrollar es un quiste atídico hepático. ¿En qué parte del hígado? En cualquier parte. Fundamentalmente dice se va un poco más hacia el lado derecho, pero puede estar en cualquier parte del hígado en una primera instancia, ¿no? Si atravesó la larva, llegó al corazón derecho, va al pulmón, la misma figura. Si su tamaño todavía ya se desarrolló lo suficiente, se queda atrapado en el pulmón. Y si es pequeño aún, atraviesa y se va hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí se va a cualquier lugar de la economía. Entonces, para resumir, podemos tener hidatidosis hepática, que obviamente es la más frecuente. En segundo lugar, hidatidosis pulmonar. Y en tercer lugar, ya más raramente, vamos a tener hidatidosis en cualquier lugar de la economía, es decir, en cualquier órgano. Se ha descrito en el páncreas, se ha descrito en el diafragma, como diafragma, no que esté arriba o abajo, no como diafragma, en el cerebro, en los ojos, en los huesos, en fin, cualquier lugar donde llega pues sangre arterial. Eso es lo que quiero que tengan presente. Este es el ciclo vital y así como sí. Bien, vamos a seguir acá rápidamente a retomar. La hidatidosis, como dijimos, más frecuente es en el hígado, 50-70%, y con mayor incidencia en el lóbulo hepático derecho. La mayoría de ellos es una lesión única y un 20% se ha descrito que pueden ser lesiones múltiples. Luego viene en frecuencia el pulmón en un 20-40%, también con mayor frecuencia es el lado derecho y menos frecuente al izquierdo. Pero también podemos tener que es bilateral. Y finalmente puede haber en cualquier otra localización, como hemos hecho la explicación, ¿no es cierto? En cualquier lugar que se les ocurra, por ejemplo, hueso, tiroides, riñón, mama, inclusive en los ojos, como le digo, la parte de la retina. Esto es a grandes rasgos la introducción que hemos querido hacer de lo que es el equinococosis o hidatidosis. Y acá algunos datos que ustedes lo van a leer con detenimiento de lo que es la epidemiología, que vamos a tratar de resumirlo en lo siguiente, ¿no es cierto? Los huevecillos se recubren cuando salen al exterior y son resistentes a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas. Entonces, esto hace que sobreviva en el medio ambiente mucho tiempo. Adicionalmente, no se queda localizado en el lugar, también se puede diseminar
a cierta distancia. Y los autores o los investigadores han logrado determinar que inclusive de donde ha sido eliminado por el perro en sus heces, se han encontrado huevecillos hasta 170 metros de ese lugar, que han sido transportados por alguien que camina, por el viento, en fin. Entonces, eso es lo importante. Y lo otro que tengan presente fue que altamente resistente a las altas temperaturas o a las muy bajas temperaturas, lo cual hace que sobreviva en el tiempo. Entonces, fácilmente están pues inmersos en están inmersos en, perdón, disculpe un segundo. Bien, sigamos con nuestros. Aló. Perdón, disculpen, llámame en media hora, estoy buscando una clase, me disculpo, por favor. Lo que les decía, la supervivencia, la cantidad de huevecillos, todo ello hace pues que todo esto sea que sobrevive en el tiempo y se diseminen a grandes distancias. Esto en primer lugar, luego la diseminación, las temperaturas que sobreviven. Como decía, estamos tratando de hacer un resumen para no quitarles más tiempo ni perder detenernos mucho para ganar un poco de tiempo en la explicación que más que todo nos interesa. ¿Cómo controlar a la parasitosis? Simplemente es desparasitando pues la población canina, ¿no es cierto? Y evitando que se infecten. Entonces, la adecuada, todos los elementos, las vísceras que son eliminadas porque están enfermas, ¿no? Porque las que están buenas son aprovechadas para el consumo. Entonces, las que están enfermas debieran de ser pues incineradas adecuadamente y no ser puestas para que los perros vagabundos se nutran de ellos y de esa manera se mantenga esta infección. Si alguien quiere hacer una desparasitación de los perros vagabundos, puede usar un antihelmíntico como es el praziquantel. Y la otra de las cosas es que hay que tener en cuenta que la mayoría de fármacos como este es ovicida, pero no va a afectar a los que ya fueron eliminados. Algo de historia aquí en la etiopía en el Perú se refiere a que no es oriunda del Perú, en primer lugar. En segundo lugar, se reporta con la llegada de los españoles. Esta fue una enfermedad que nos trajeron, bueno, tener en cuenta que cuando vinieron pues los conquistadores, en otras palabras, no solamente fueron españoles necesariamente, sino de distintas nacionalidades. Bueno, hay una serie de historias, quiénes fueron los personajes que nos visitaron. Se dice que inclusive fue gente de mal vivir la que vino por acá, comandada por gente ambiciosa que también no tenía mucho que hacer en Europa. Bueno, lo cierto del caso es que el primer caso que se reporta aquí en el Perú data de 1576 y fue un paciente que era natural de Italia. Se asume que él ya vino con la enfermedad. Igualmente, aquí en el Perú, este médico Cristóbal Peinado encontró en 1791 en el cerebelo una gran hidátide. No aclaran si fue oriunda o fue necesariamente que vino de fuera. Pero en 1905 ya se asume que es el primer caso de hidatidosis humano aquí en el Perú. El ciclo vital, que es el que hemos tratado de explicarles rápidamente,
Y aquí la conformación o la estructura del quiste hidatídico. El quiste hidatídico es un globo, como vamos a ver, que tiene una buena cantidad de líquido, que es el famoso líquido hidatídico, que es muy transparente. Pero allí hay elementos que se forman a través de una membrana interna que toma el nombre de capa germinativa, como ven ustedes acá. ¿Por qué? Da lugar a las vesículas hijas y vesículas prolígeras. Las vesículas hijas son que se llenan nada más, forma una vesícula que se llena de líquido, pero no tiene nada en su interior. Y las vesículas prolígeras que en su interior se van a comenzar a desarrollar los famosos escólex. Estos escólex, cada vez que se rompen, van creciendo, creciendo y va a formar una cantidad enorme ahí de escólex que se llaman arenilla hidatídica, se le llama por la impresión que da. Bien, entonces todo ello está nadando en una cantidad de líquido que conforme va creciendo el quiste hidatídico, obviamente va aumentando. Las capas que tiene el quiste hidatídico, algunos las refrendan exactamente como que son dos capas del quiste hidatídico. Y una tercera capa, se habla así, que es la capa más externa, que es la capa adventicia. Pero esa capa está conformada por tejidos del huésped. Si nosotros estuviésemos hablando del pulmón, como es nuestro caso, esta capa está conformada por tejido fibroso, por alvéolos colapsados, vasos linfáticos, bronquiolos, en fin, todo ello forma una capa que va siendo comprimida por el crecimiento del quiste. Pero el quiste como tal, y que no tiene conexión directa con si no está de vecino nada más ahí, tiene dos capas. La capa laminar que vendría a ser la capa más externa, y la capa germinativa, que es la más externa. O sea, estrictamente hablando, el quiste tiene dos capas, y una tercera capa que está formada por el huésped. Bien, en la parte interna, insistimos, tenemos las vesículas hijas, tenemos las vesículas prolígeras, y cuando se rompe la vesícula prolígera, que en su interior tiene los protoescólex, se van a quedar como arenilla hidatídica, y esta arenilla hidatídica no son sino cantidad de escólex. Y cada escólex es pues una larva que se va a enquistar y que finalmente es la que se va a diseminar. Aquí otra repetición de la estructura del quiste hidatídico, la periquística o adventicia, que ya dijimos está dada por el huésped, la capa más externa laminar y la capa germinal. ¿Correcto? La arenilla hidatídica se forma por la rotura de los quistes hijos en el interior del quiste hidatídico. Bien. La estructura de la capa laminar es de tipo, externamente mirándola, es de tipo como si fuésemos un huevo que se le ha quitado la cáscara, ¿no es cierto? La cáscara vendría a ser la adventicia prácticamente. Al quitar esta cáscara, nos encontramos con una formación blanquecina de tipo aluminoideo, dice, y que vista al microscopio tiene una formación de láminas, ¿no es cierto? Y lo importante es que es semipermeable y deja pasar algunos elementos líquidos, algunos cristaloides, algunos coloides, en fin, pero lo protege de las bacterias. La capa interna, que es la germinativa, tiene una particularidad en su conformación. Tiene tres subcapas, por decir así. La parte externa es el tegumento, viene una capa de algún tipo de células de tipos tegumentarios, le llaman, y más internamente una diversidad de células que son distintas, que acá le hacemos en este esquema, son células musculares, lisosomales, flamígeras, glucogénicas y células del conducto, que están en la parte interna. Todas ellas bañadas por el líquido hidatídico.
Lo importante para remarcar acá, vean ustedes, es en el gráfico esta línea continua que está asignada como tegumento. Este tegumento es una capa que se mantiene o se debe mantener totalmente hermética. Entonces, mientras esta permanece hermética, ¿qué sucede? El líquido atídico, que es altamente antigénico, no entra en contacto con la capa laminar, que es semipermeable, y finalmente pues con la adventicia o con el huésped. Entonces, no entrando en contacto, el huésped no se entera de que tiene un quiste atídico. Por lo tanto, no hay respuesta inmune, no hay anticuerpos, no se generan anticuerpos. Pero si por algún motivo se rompiera este tegumento, que finalmente pues ya están viendo de que viene a ser la barrera entre que separa al huésped del quiste. Cuando ésta se rompe, obviamente escapa el líquido atídico y ya el organismo se da cuenta de que tiene algo extraño allí y va a desarrollar anticuerpos y entonces recién hay una respuesta inmune en el organismo. En otras palabras, mientras el quiste atídico en su tegumento está íntegro, no se entera, sea el tamaño que sea, no se entera que tiene un quiste atídico. Eso es lo importante destacar en este esquema. Y el líquido atídico es un líquido pues bastante cristalino, que tiene una composición muy similar al suero, un pH muy similar, en fin, contiene cloro, sodio, glucosa, vestigios de albúmina, en fin, ¿no es cierto? Aparte de los elementos que ya hemos indicado que tiene, que son las vesículas hijas, los escolex, ¿no es cierto? Las vesículas prolígeras, en fin, todo ello. En cuanto a la investigación de la parte de lo que es la parte inmunitaria, se han llegado a encontrar hasta 19 bandas, digamos así, 10 que pertenecen al parásito, 9 al huésped, para determinar si estamos en presencia de una hiatidosis. Lo más destacable, y para hacerlo en forma resumida, es que uno de esos elementos es el famoso antígeno 5. El otro que está en gran cantidad es el antígeno B. El antígeno B está en mucha mayor cantidad, el antígeno. ¿Ya? En el huésped se van a desarrollar los anticuerpos. Ojo, el parásito tiene el antígeno B. Es termoestable, pero está altamente concentrado, es el que está en mayor número. Y un antígeno que tiene el parásito es el antígeno 5, pero se dice que es específico. ¿Qué significa que es específico? Que es patognomónico de esta enfermedad, del quiste atípico. Puede haber en el huésped pueden haber desarrollarse algunas inmunoglobulinas por la detección de que tiene el quiste atípico. Y ahí tenemos que se van a elevar pues en el huésped la IgE, la IgG, la IgM, de acuerdo a las condiciones del quiste atípico. Si el quiste está en el organismo y como dijimos, el tegumento está indemne, no se ha roto durante todo ese crecimiento, el huésped no tiene absoluto conocimiento de que tiene un quiste en su interior. Por lo tanto, si hacemos exámenes en el suero del paciente buscando anticuerpos, no se van a encontrar. Por lo tanto, todas las pruebas van a ser negativas. Pero si este tegumento en algún momento se fue rompiendo todo ello, y se formaron anticuerpos, entonces para eso se han ideado este tipo de pruebas diagnósticas, en la cual tenemos que es la hemaglutinación indirecta, aglutinación con látex, inmunofluorescencia y la inmunodifusión doble. Son algunas de las más modernas que se tienen en cuanto a examen. ¿En qué consiste la hemaglutinación? Es antígenos parasitarios que están absorbidos en los glóbulos rojos para detectar los anticuerpos de este tipo.
sean partículas inertes, es la aglutinación con látex, antígenos parasitarios figurados, o sea que son similares al del parásito. Se pueden detectar y por fluorescencia vamos a encontrar pues, que están en cierta cantidad. Pero a los que más se llama es el arco quinto. Es una banda de inmunoprecipitación de la hidatidosis, porque esto es una proteína. Ustedes de repente recordarán, no sé si han hecho en la práctica de bioquímica, de inmunoelectrofluoresis, en la cual, puesto el suero, se van formando concentraciones o arcos o digamos, o cerritos, en fin, en la cual pues están las proteínas alfa, beta, gamma, en fin, ¿no es cierto? Entonces, cada uno forma un arco, un cerrito. Entonces, ¿pero cuántos son? Normalmente son 4. Cuando aparece un quinto arco, esta es una indicación de que hay una proteína que no es normal en el organismo. Y se ha determinado pues que es propia del quiste hidatídico. Por eso se dice, el arco quinto es patognomónico de la hidatidosis pulmonar o de algún otro nivel pero en el organismo. Entonces, la presencia del arco quinto nos da la idea de que hay que son anticuerpos por la presencia de un quiste hidatídico. Entonces, las pruebas diagnósticas van a ser positivas cuando hay anticuerpos, si no, no es positivo. Acá tenemos las pruebas diagnósticas que se disponen, que son las que hemos estado hablando. Recordar que la prueba de Casoni o intradermorreacción de Casoni fue una de las primeras pruebas ideadas, pero que fue totalmente abandonada porque no era pues muy específica, pero hay que tener en cuenta que tenía su valor por los años en que este experimentador encontró. ¿Qué es especificidad, como debíamos, y qué es sensibilidad? El ejemplo que podemos poner es, si alguien tiene una infección, hace fiebre. Entonces, cuando encontramos que una persona tiene fiebre, caray, debe tener una infección, decimos, ¿no? Pero ¿dónde tiene la infección? Eso no se sabe. Entonces, es que eso, la temperatura o la fiebre en este caso vendría a ser una demostración de una alta sensibilidad de que hay una infección. Pero ¿dónde la infección? Eso ya cuando lo determina claramente es que es específico. Y eso es lo que sucede en el quiste hidatídico. Si una prueba es altamente sensible, nos puede indicar que hay algo anormal, pues. ¿Dónde? No se sabe. ¿O qué es? Puede ser hidatidosis, puede ser VIH, puede ser cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto? Esa prueba nos dice pues, que algo anda mal, altamente sensible. Pero cuando aparece el arco quinto, eso sí nos dice que específicamente que es una hidatidosis pulmonar. Entonces, si encontramos arco quinto, podemos decir con toda certeza de que estamos frente a una hidatidosis pulmonar. El quiste hidatídico, especialmente hablando del pulmón, crece y puede tener tamaño muy importante sin que el organismo se entere de que lo tiene. Si alguien no se ha tomado una radiografía, no se entera de que tiene un quiste hidatídico. ¿Qué síntomas presente? Habitualmente es asintomático. Pero ya cuando ha crecido mucho y está presionando, horadando los bronquios, por vecindad, entonces produce una tos irritativa. ¿Cierto? Ya está. Ahora, estos otros que están en la parte baja, ¿a qué se refieren? Si alguien tuvo la ruptura del tegumento y entró en contacto, entonces ya hay anticuerpos y vuelve a tener contacto con otra oportunidad por una rotura del tegumento, entonces entra en contacto y se produce una respuesta antígeno-anticuerpo, por lo tanto se va a producir rash. Si este rash es por el quiste hidatídico, nos indica pues que hay una presencia de algo inmune anormal. Y la acción de la vómica, ¿qué cosa es la vómica? La vómica es la expulsión violenta, precedida de tos. ¿Por qué? Porque viene por la vía aérea. Precedida de tos es la expulsión violenta de un líquido salado, ¿no es cierto?
a través de la vía aérea, para diferenciarlo del vómito, que viene pues por la vía digestiva, que no es salado, pero el vómito no desarrolla necesariamente tos, a no ser que se active el centro de la tos que está muy cerca del centro de las náuseas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo darse cuenta de la diateosis pulmonar? Generalmente el diagnóstico es por radiología simple, puede ser, o ya por una tomografía. ¿Qué encontramos? Una formación redondeada de bordes nítidos que comprimen los bronquios. ¿Qué es el neumo perivesicular? ¿Qué es el camalote? Previamente hablaremos del camalote. El camalote es cuando se rompe el quiste diatídico y su contenido es eliminado parcialmente a través del bronquio. Entonces, en esta cavidad que queda, ahí queda pues la membrana y un poco de líquido. Entonces, a la radiografía, ¿qué encontramos? Que es un sobrenadante que está en la parte inferior y como es irregular, le ha dado el nombre de signo del camalote. El neumo perivesicular lo vamos a explicar un poquito más allá. Esta es una radiografía en la que ven ustedes quistes diatídicos en el lado derecho, 2 en este caso. Un quiste diatídico simple se le llama cuando es uno solo y complicado no es porque sea más grande o otra cosa, sino cuando ya está roto. Vean ustedes acá en esta imagen y ven ustedes ese sobrenadante en la parte inferior, ¿no es cierto? Ese es el famoso signo del camalote. Y aquí hemos aprovechado de esta tomografía para que ustedes vean aquí. El quiste diatídico ocupaba todo. Pero una vez que se comienza a formar aire alrededor del quiste, separa al quiste de la adventicia, porque no tiene ninguna conexión, que dijimos anteriormente. Entonces, ahí se llena de un poquito de aire que se manifiesta pues en este halo que ustedes están viendo acá en esta radiografía, en este caso esta tomografía. ¿Eso qué nos indica? Que hay un bronquio que está en contacto con la cavidad, ya se abrió un bronquio. Entonces, esto va a hacer que esto se infecte. Y si se infecta, se va a romper el quiste diatídico. Por lo tanto, se va a expulsar y viene la vómita. Entonces, cuando hay un neumo perivesicular, nos está indicando que hay un bronquio abierto en contacto y que la rotura es inminente a corto tiempo, pues, ¿no? Entonces, nos llama la atención y debe ser, pues, manejado y tratado adecuadamente y en forma rápida. Acá tienen una imagen en que hay hidratidosis bilateral, una tomografía que nos muestra cantidad de quistes ciáticos en el pulmón y en la parte inferior ven ustedes cantidad el mismo paciente, ¿eh? Cantidad de quistes ciatídicos en el hígado. O sea, esta es una enfermedad que tiene múltiples quistes ciatídicos en el hígado, múltiples quistes ciatídicos en el pulmón. Ya para concretar en la hidratidosis pulmonar, ¿qué tenemos? Que hay que hacer el tratamiento. Y el tratamiento con fines educativos se hace el tratamiento del quiste y el tratamiento de la cavidad que queda. En cuanto al tratamiento del quiste como tal, hay dos modalidades. Lograr que se produzca el parto del quiste o si no se le trata con solución sobresaturada. En cuanto al parto del quiste, que es la técnica de Benzo, como ustedes ven acá, está externamente este quiste diatídico cubierto por la pleura visceral. Se abre la pleura visceral y queda expuesto el quiste. Esto hay que hacerlo con sumo cuidado, obviamente, para no romperlo. Mientras ello, el anestesiólogo deja que se colapse el pulmón. Cuando hemos logrado abrir bien la pleura, entonces, ¿qué hace el anestesiólogo? Lo que hace es insufla el pulmón y de esta manera empuja el quiste diatídico y por eso, como ven en la parte inferior, comienza a aparecer como si fuese una cabecita de un bebé que está naciendo. Por eso se le llama el parto del quiste. En estas condiciones sale el quiste íntegro, ¿no es cierto? Acá salió íntegro. ¿Y qué nos va a quedar? Una cavidad. Ahora, acá ven ustedes, por ejemplo, que acá han salido dos quistes de una misma cavidad. La otra técnica es tratar el quiste diatídico, o sea, con aplicarle sustancias que
vayan a matar los escoles. ¿Y qué es lo que antes se usaba el formol? Actualmente se usa una solución sobresaturada. Se dice sobresaturada porque es lo máximo que puede disolver de sal. Para que tengan una idea, el cloruro de sodio normal es 0,9%. En este caso es al 33%. Entonces es altamente hipertónico. Si nosotros ponemos esta solución altamente hipertónica dentro del quiste, a los escoles los va a desecar y de esa manera los va a matar, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué usamos? Vean ustedes acá, una aguja para punzar el quiste, una llave de 3 vías para dirigir y una jeringa. Entonces, funcionamos el quiste, aspiramos un poco de contenido, si es que está un poco tenso, y luego en esta conexión absorbemos solución sobresaturada hacia la jeringa, movemos la llave 3 vías y la dirigimos al interior del quiste y esperamos unos minutos para que haga su acción. Entonces, ese es el tratamiento con solución sobresaturada. Pasan unos minutos, se recomienda 10 minutos, aspiramos ese contenido y lo eliminamos movilizando esta parte de equipo de suero hacia un depósito para descartar. Entonces, esta manera se repite 2 o 3 veces de acuerdo al tamaño del quiste. De esta manera, ¿qué logramos? Que los escoles estén muertos, para de tal manera que cuando lo vamos a retirar, si quedaran por ahí escoles sobrenadantes, estos estén muertos y no se produzca siembra y datil. Ese es el quiste datil. Bueno, en cualquiera de las dos formas queda una cavidad. Esta cavidad hay que desaparecerla. Las técnicas que existen es, ojo, uno, la de Velarde Pérez Fontana, que fue el original, estos son uruguayos. ¿Qué es lo que él hizo? Toda esa capa adventicia, que es una capa fibrosa, conglomerado de bronquios, vasos, todo eso, lo elimina en su integridad y deja pulmón sano. El problema que tiene es que tiene que cerrarse meticulosamente todos los bronquios y tiene que cerrarse o ligarse meticulosamente todos los vasos sanguíneos, pero no deja nada, ni huella de quiste datil. Obviamente esta es una técnica muy laboriosa. Han buscado alternativas que sean más rápidas. A eso que tenemos, esta técnica. La de Armand Hugón, ¿qué hace? En la zona en que salió el quiste, ya está, agarran y lo cierran, punto, y dejan que se absorba. Previamente ha habido cierre de los bronquios, obviamente. Se cierran los bronquios, se prueba hacemos el signo de la llanta, que no haya escape de aire hacia el interior, quedan cerrados los bronquios, y de esta manera no se va a infectar ni se va a llenar de aire esa cavidad. Con el tiempo se pierde, se absorbe el aire, se colapsa y desaparece esa cavidad. La de Posadas es similar, solo que le pone un poco de cloruro de sodio con antibiótico ahí, lo deja ahí adentro. La cosa al final viene a ser pues muy parecida. La otra técnica es la de Allende y Langer, más conocido como técnica del capitonar. Primera opción, cierra los bronquios, como hemos dicho, y lo segundo, comienza a suturar de la parte interna hacia la parte externa y va juntando pues uno al otro las paredes para que no quede espacio. Y finalmente esto se fibrose y de esa manera se elimina. Estas son entonces el tratamiento de la cavidad residual. Ahora, si el quiste es pequeñito, nosotros podemos poner un par de pinzas, o ahora que hay sutura automática, con sutura automática, se pone uno a cada lado y se saca esa parte, ese segmento. Por eso se llama segmentectomía atípica. Si el quiste atípico fue demasiado grande y destruyó prácticamente todo el óvulo, hay que hacer una lobectomía. Entonces, este es el tratamiento de la cavidad residual. El otro fue el tratamiento del quiste como tal. Una vez que hemos hecho el tratamiento de la cavidad residual, concluye la operación. Tratamiento médico. El tratamiento médico se usa muy opcionalmente, solamente cuando ha habido extravasación de líquido atídico para que no se sienta. Antiguamente se usaba el mebendazol y actualmente se usa el albendazol en dosis de 10 miligramos por kilo de peso. Las tabletas vienen de 200 miligramos.
de tal manera que habitualmente el paciente de 70 kilos está tomando 3 pastillas y media, 3,5, 10 miligramos por kilo de peso. Pero tiene que tomar digamos, en series. Una primera serie dura un mes, descansa otro mes, se vuelve a repetir esa serie cada 2 meses, pues, por 4 oportunidades. El problema es que el albendazol, que normalmente para la parasitosis se da en una dosis única, se da 2 o 3 pastillas en una sola vez. En este caso se tiene que dar por largo tiempo. Por lo tanto, puede ser hepatotóxico. Bueno, de esta manera hemos concluido nuestra parte. Para los que sobreviven aún, o si es que no están en otra clase, esta es la parte. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, para ahora o para otra oportunidad.